Siempre pensé que los días tranquilos en la vecindad eran los más bonitos. Y también los más peligrosos. Cuando no pasaba nada raro, uno sentía que el tiempo se quedaba quieto, que la vida ahí seguiría siempre igual. El sol pegaba en las paredes descascaradas, el olor a jabón y ropa mojada salía de los tendederos, y yo corría de un lado a otro sin pensar que esas cosas podían cambiar. Esa mañana, la Chilindrina me encontró sentado en las escaleras del segundo patio, viendo como una mariposa revoloteaba sobre una maceta vieja. «Chavo», me gritó desde lejos, con esa voz chillona que siempre me hacía brincar. «¿Quieres jugar a la comidita?». Yo me puse de pie rápido, con mi clásico «sas, sas». Y le dije que sí, que estaba bien. Así que fuimos a su casa, donde tenía unos trastes viejos, tazas sin asa y un pedazo de tortilla que hacía pasar por pastel de chocolate. Me sirvió un poco de sopa hecha con agua y hojas secas. Yo la tomé con cucharadas exageradas, para hacerla reír. En ese momento no pensé que ese sería uno de los últimos juegos que tendríamos juntos. Estábamos en lo mejor de la comidita cuando escuchamos pasos y la voz de Kiko. «Chavo, Chilindrina, miren lo que me compró mi mami», gritó, entrando con una caja llena de juguetes nuevos, tan brillantes que parecían de otro mundo. «Tengo carritos, un trompo que se prende y un balón de fútbol nuevo». Yo, como siempre, me acerqué con los ojos abiertos, queriendo tocarlos. «¿Puedo jugar?», le pregunté, con una sonrisa. «Compra», me dijo él, cerrando la caja. No sé qué me pasó, pero sentí ese enojo que me quemaba por dentro. En un momento de impulso, le di 3 golpes seguidos en el pecho. Kiko cayó al suelo como si lo hubiera empujado un viento fuerte y, en cuanto se levantó, gritó: «Mami». Yo apenas tuve tiempo de retroceder cuando la voz de doña Florinda retumbó en el patio. Pero no fue ella la que salió primero. Fue don Ramón, que venía con el ceño fruncido, limpiándose las manos llenas de polvo. «¿Qué pasa aquí?», preguntó, mirando a todos. Kiko, todavía con su cara de susto, dijo: «Me pegaron». No dijo quién. No hacía falta. Doña Florinda lo entendió a su manera, como siempre. «Don Ramón», le gritó, y sin pensarlo le dio una cachetada que hizo eco en las paredes. Yo me quedé congelado. «Y la próxima vez, vaya a pegar a su abuela», le dijo ella, señalándolo con el dedo. Luego, volteó hacia Kiko. «Vámonos, tesoro. Y no te juntes con esta chusma». «Sí, mami», respondió él, y mirándome a mí y a don Ramón, hizo su gesto. «Chusma, chusma». Cuando se fueron, don Ramón estaba tan enojado que botó su sombrero al suelo y lo pisoteó varias veces. Yo, sin entender el peso de ese momento, me acerqué y le pregunté: «¿Su abuelita era saco de boxeo?». Ahí sí que me fue mal. Me dio un coscorrón en la cabeza, fuerte, pero no tan fuerte como para dolerme más que sus ojos llenos de cansancio. Yo me llevé las manos a la cabeza y me fui al segundo patio, llorando con mi clásico «pi pi 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 pi». No lo sabía, pero esa sería la última vez que lo vería a él y a la Chilindrina. Al menos por mucho tiempo. Esa noche no dormí bien. Escuchaba ruidos, como pasos en el pasillo, y me levantaba pensando que eran ellos. Pero no. El silencio pesaba más de lo normal. Las risas, los gritos de la Chilindrina, las quejas de don Ramón. Todo se fue apagando como si el patio se estuviera quedando sin vida. A la mañana siguiente, la vecindad estaba extrañamente callada. No escuché la puerta de la casa de don Ramón abrirse. Tampoco vi a la Chilindrina salir con sus lentes torcidos. Fui al barril, me asomé, nada. Fue ahí cuando todos se reunieron. Doña Florinda, Kiko, doña Clotilde, el señor Barriga que había llegado para cobrar la renta, y el profesor Girafales con su ramo de flores. Me miraron como si tuvieran que decirme algo difícil. «Chavo», comenzó el señor Barriga, con un tono raro. Don Ramón y la Chilindrina se fueron. Yo abrí la boca para preguntar a dónde. Pero doña Clotilde habló. No pudieron despedirse, tesoro. No tenían la fuerza para hacerlo. Las palabras me golpeaban como piedras. ¿Por qué?, pregunté, sintiendo que algo se me atoraba en la garganta. Fue el profesor Girafales quien me explicó que don Ramón había conseguido un trabajo en otra ciudad, y que no volverían pronto. Me quedé ahí, en medio del patio, viendo su puerta cerrada, sintiendo que el aire estaba más frío que nunca.
Esa noche, mientras me acomodaba dentro de mi barril, me di cuenta de que el patio no sonaba igual sin su risa burlona ni las peleas con doña Florinda. La vecindad se sentía más grande, más vacía. Como si se hubiera llevado algo que no se podía reemplazar. Los días después de que don Ramón y la Chilindrina se fueron se sintieron como un invierno sin abrigo. No era solo que ellos no estuvieran. Era como si se hubieran llevado parte del ruido, del calor, de las discusiones que llenaban el aire. Hasta los pleitos tenían su encanto. Y sin ellos, el silencio se volvió un vecino más. Me acostumbré a escuchar mi propio eco en el patio. Antes, cuando corría, siempre escuchaba la voz de don Ramón gritándome: chavo, no te me atravieses. O la Chilindrina burlándose de mí. Ahora, solo escuchaba mis pasos y el rechinar de la puerta que nunca más se abrió. El primer domingo después de que se fueron, me desperté temprano, con la esperanza de que todo hubiera sido una broma. Pero la puerta seguía cerrada y el polvo empezaba a acumularse en el marco. Me senté en las escaleras del segundo patio y vi cómo el viento movía una bolsita de papel que antes usábamos para jugar. La seguí hasta que se quedó atrapada en la reja. No tuve fuerzas para sacarla. Los vecinos trataron de cuidarme, cada uno a su manera. El señor Barriga, cada vez que venía a cobrar la renta, me llevaba una bolsa de pan o unas galletas. No decía mucho, pero me daba una palmadita en el hombro antes de irse. Para que no te quedes sin comer, chavo. Me decía, con esa voz suave que nunca le había escuchado. Kiko, aunque seguía siendo presumido, empezó a invitarme de vez en cuando a comer una torta de jamón. No lo decía en voz alta, porque su mamá no quería que me viera como de la familia, pero yo sabía que lo hacía para que no me sintiera tan solo. Toma, pero no le digas a mi mami. Me susurraba, mirando hacia todos lados. Doña Clotilde me hablaba más seguido. A veces me daba un plato de sopa caliente y me decía que era para que no me enfriara el corazón. Me daba un poco de miedo cuando lo decía así. Pero al mismo tiempo, sentía que lo decía en serio. El profesor Girafales, cada vez que visitaba a doña Florinda, me saludaba con una sonrisa y a veces me daba una fruta o un dulce. Tienes que crecer fuerte, muchacho. Me decía, como si de verdad se preocupara. Incluso doña Florinda, aunque nunca lo admitiría, empezó a prestarme atención de formas muy pequeñas. Si me veía con frío, me decía: anda a casa de doña Clotilde, que tiene un suéter para ti. Yo sabía que no era idea de doña Clotilde, sino de ella. Pero aunque todos me ayudaban, no era lo mismo. No era igual que escuchar a don Ramón regañarme por meterme en problemas, ni que sentir las risas de la Chilindrina cuando le ganaba en un juego. Era como si todo estuviera bien. Pero con un hueco que nadie podía llenar. A veces soñaba que don Ramón regresaba. Lo veía entrando por el pasillo, con su sombrero viejo, diciendo: ya llegué, chavo. Yo corría a abrazarlo. Pero siempre me despertaba antes de tocarlo. El tiempo pasó, y empecé a guardar recuerdos como si fueran tesoros. Una canica que la Chilindrina me ganó, una tapa de botella que me dio don Ramón para jugar, un dibujo que hice de los tres jugando en el patio. Los escondía en mi barril, para que nadie los viera. Un día, mientras jugaba solo con una pelota desinflada, pensé que tal vez nunca regresarían. La idea me apretó el pecho, como si me faltara el aire. Me quedé sentado en el suelo, mirando la puerta cerrada de su casa, imaginando que del otro lado todavía estaban sus cosas, esperando. No sabía que el destino me tenía guardada una sorpresa. Una que cambiaría todo otra vez. Con el tiempo, aprendí a vivir sin esperar la voz de don Ramón por las mañanas. Era como acostumbrarse a un ruido que siempre estuvo y que, de pronto, desapareció. Al principio lo buscaba en todos lados. En el pasillo, en el mercado, hasta en las calles cercanas a la vecindad. Pero con los meses, empecé a aceptar que quizá no volvería. El patio seguía siendo el mismo. Pero no era igual. La fuente oxidada, los escalones gastados, el tendedero lleno de ropa de colores. Todo estaba ahí, pero sin las discusiones, las risas y las carreras que antes lo llenaban. Hasta el sonido del viento parecía más fuerte, como si llenara el vacío que dejaron. Yo pasaba más tiempo solo. Me inventaba juegos con cualquier cosa. Una piedra, una cuerda vieja, una lata. Kiko y yo jugábamos a veces, pero siempre era distinto. Él me trataba mejor, sí. Pero no era la misma compañía que la Chilindrina.
Nadie me decía menso de la manera en que ella lo hacía, con una sonrisa que quitaba el golpe de la palabra. Algunas noches, me sentaba en la entrada del barril y miraba las estrellas. Me gustaba pensar que don Ramón y la Chilindrina las veían desde donde estuvieran. Y que tal vez pensaban en mí también. Me quedaba despierto hasta que el sueño me vencía, y siempre soñaba con ellos. Un día, mientras barría el segundo patio, porque doña Clotilde me había convencido de ayudarla a cambio de un plato de arroz con leche, vi algo raro en la puerta de la casa de don Ramón. Era un sobre arrugado, metido debajo de la puerta. Lo saqué con cuidado y lo abrí. Adentro no había carta, solo una hoja doblada con un dibujo. Un dibujo que conocía muy bien. Era un retrato mío, con mi gorra y mi camiseta a rayas, hecho con lápiz. Tenía la firma de la Chilindrina en una esquina. El corazón me empezó a latir más rápido. Era como si me hubiera hablado después de tanto tiempo. No decía nada, pero el dibujo. El dibujo era como decir no te olvido. No se lo conté a nadie. Lo guardé en mi barril, junto a mis otros tesoros. Pero esa noche, algo cambió en mí. Por primera vez en mucho tiempo, pensé que tal vez volverían. Pasaron unos días y llegó otra sorpresa. El señor Barriga vino a cobrar la renta, como siempre, pero esta vez traía una sonrisa distinta. Cuando me vio, me dijo: Chavo, creo que pronto tendrás noticias que te pondrán muy contento. ¿Qué noticias?, pregunté, con la curiosidad que me quemaba por dentro. No puedo decirte todavía. Pero confía en mí. Me quedé pensando en sus palabras todo el día. Esa noche, el viento soplaba más fuerte y me costaba dormir. Sentía algo en el aire, como si la vecindad supiera que algo iba a pasar. Cerré los ojos y, por primera vez en meses, no me sentí solo. Me sentí como si estuviera esperando a alguien. El día empezó como cualquier otro. El sol iluminaba el patio, doña Florinda barría la entrada de su casa, Kiko jugaba con su pelota y el señor Barriga revisaba unas cuentas junto a la fuente. Yo estaba sentado en las escaleras, comiendo un pedazo de pan que me había dado doña Clotilde, cuando escuché un sonido que hizo que mi corazón se detuviera un instante. El crujido de una maleta arrastrándose por el pasillo de entrada. Me giré, y ahí estaban. Don Ramón, con su sombrero viejo y una camisa limpia pero arrugada, sonriendo con esa mezcla de cansancio y alegría. Y a su lado, la Chilindrina, con sus lentes un poco torcidos, una maleta en la mano y la misma sonrisa traviesa que siempre. No pude moverme. Sentía que si me levantaba, se desvanecerían como en mis sueños. Pero ellos siguieron caminando hacia mí. La Chilindrina fue la primera en hablar. Chavo, gritó, soltando la maleta y corriendo para abrazarme. Yo me quedé quieto un segundo. Y luego la abracé con todas mis fuerzas. Tenía miedo de que si la soltaba, se fuera otra vez. Don Ramón se acercó, y con esa voz que tantas veces me había regañado, pero que siempre sonaba familiar y segura, me dijo: ¿Qué pasó, chavo? ¿No me vas a saludar? Yo lo miré, y sin pensar, corrí hacia él y me lancé a abrazarlo. Sentí su mano revolverme el cabello y ese olor a jabón barato mezclado con polvo que tanto había extrañado. ¿Por qué? ¿Por qué se fueron?, pregunté, con un nudo en la garganta. Don Ramón suspiró y me explicó que había conseguido un trabajo en otra ciudad, pero que las cosas no salieron como esperaba. Por suerte, dijo sonriendo. Pude traspasar el trabajo a esta ciudad. Y no había mejor lugar para vivir que aquí. Todos los vecinos salieron a recibirlos. Kiko, aunque intentó hacerse el orgulloso, terminó abrazando a la Chilindrina. Doña Florinda cruzó los brazos, pero no pudo evitar sonreír. El profesor Girafales estrechó la mano de don Ramón como si fueran viejos amigos. Esa tarde, la vecindad volvió a sonar como antes. La Chilindrina y yo jugamos a la comidita, don Ramón discutió con doña Florinda por una tontería, Kiko presumió su pelota nueva y el señor Barriga, incluso, se olvidó por un momento de la renta. Cuando cayó la noche, me senté en la entrada de mi barril y miré las estrellas. Esta vez, no estaba pensando en dónde estarían. Porque estaban ahí, a unos pasos de mí. Don Ramón pasó cerca y me dijo: Anda, chavo, a dormir. Que mañana hay que trabajar para comer. Sí, don Ramón. Respondí con una sonrisa. Esa noche dormí mejor que nunca. La vecindad estaba completa otra vez.
Y aunque todos habíamos cambiado un poquito, la vida volvió a ser como antes. Con risas, discusiones, juegos y ese calor que solo se siente en casa. Porque al final, ellos no solo habían vuelto a la vecindad. Habían vuelto a mi vida. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te...